Bueno, pues buenos días, gente. Hoy toca seguir hablando de Outlook, ¿vale? A ver, que me ponga la pantalla como Dios manda. Ya me estáis viendo el Outlook, ¿verdad? Sí. A ver, mirad, un adendum. Hoy toca hablar de la segunda parte. O sea, digamos que Outlook es un programa que gestiona dos cosas. Por una parte, lo que podríamos decir, la parte de correo electrónico, o sea, mandar y recibir mensajes, para entendernos, y por otra tiene una segunda gran parte que es la gestión de la agenda personal. O sea, la agenda, las tareas, los contactos, etcétera, ¿de acuerdo? Hoy toca hablar de esa segunda pata, de esa segunda pata de la agenda, para entendernos. Pero antes de hablar de eso, sí quería explicaros lo siguiente. Mirad, varios nos habéis preguntado al respecto de que tenéis dudas acerca del tema de las versiones, de cómo se entra, de cómo se sale, etcétera. Vamos a hablar, ¿merece la pena invertir 5 minutitos? Quien dice 5 o 10, que ya sabéis que soy muy pesado hablando, en lo siguiente, ¿vale? En lo siguiente. Acerca de los Outlooks que hay. ¿Vale? Y lo entrecomillo mucho porque no es que haya varios Outlooks, ¿vale? A ver, os cuento. Mirad, tenéis, ya os digo, merece la pena porque lo preguntáis con cierta frecuencia, así lo aclaramos de una vez. Mirad, hay un par de palabras que normalmente se confunden. Cosas como licencia, aplicación, versión y cosas por el estilo, ¿vale? Vamos a aclarar lo siguiente. Mirad, cuando tú hoy quieres usar el Office, y digo Office porque es el paquete de aplicaciones, tanto el Word, el Excel como tal, que esta es otra, que como lo cambian de nombre cada 2x3, de hecho a fecha de hoy ya no se llama Office, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir llamándolo Office al conjunto de aplicaciones que te compras, ¿vale? Que adquieres. Es que la palabra ya no es comprar tampoco. Todo esto, como veis, hay que usar las palabras con mucho cuidado para no hacerse un lío. Entonces, pongamos que yo quiero usar el Office. Y ya os digo, recalco, vamos a hablar de Word, Excel, Outlook, o sea, todo el paquete de aplicaciones, ¿vale? Yo quiero usarlo. Pues para yo usar el paquete de Office, yo tengo que hacer dos cosas. Por un lado, tengo que adquirir una licencia. O sea, una licencia prácticamente es un nombre de usuario. Una cuenta de usuario. O sea, una cuenta de usuarios bajo qué nombre yo adquiero el derecho a usar la aplicación. Esto es lo que se compra, vamos a decir. Digo comprar entre comillas porque hoy por hoy la inmensa mayoría de las veces no se compra en plan pago único, sino que se compra una licencia por un año, meses o lo que fuere, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Una vez que ya tienes la licencia, o sea, una vez que cierto nombre, fulano de tal, ya tiene acceso a tener el Office, a poder usarlo, esto se compra evidentemente en la página web de Microsoft. O lo compra una empresa y entonces compra varias licencias para cada uno de los empleados, ¿vale? Esto es lo habitual. Bueno, pues una vez que tú adquieres una licencia, el siguiente tema que hay que hablar es de la versión. ¿Qué ocurre? Ojo con la versión, ojo con esto. La versión, en cuanto a lo moderno del Office. ¿Por qué digo esto? De toda la vida hemos oído cosas más como que yo tengo el Office 2013, yo tengo el Office 2016, yo tengo el Office 2020, ¿vale? Quiero decir, era como Microsoft periódicamente moderniza, actualiza y mejora el tema Office, pues siempre se ha usado el término versión para decir cuándo lo has adquirido tú y por lo tanto lo modernito que lo tienes y con cuántas cosas se podía usar, ¿vale? Claro, en los últimos tiempos el tema de la versión se ha hecho un poco confuso, No me voy a meter, salvo que luego tengáis preguntas, yo os digo, luego si queréis, en el tipo de preguntas y respuestas me preguntáis al respecto si queréis más profundidad, ¿vale? Pero hace ya varios años, sacaron en Microsoft el tema de Office 365, que por cierto hoy ya no se llama así, ahora se llama Microsoft 365. Sé que son muchas palabras de golpe, pero es que las cambian cada 2x3, entonces por mencionaroslas todas, ¿vale? Cuando sacaron esto, algo llamado Office 365, el tema es el siguiente, y es que una manera de vender ese producto era que cuando tú adquirías la licencia para Office, una de las maneras de adquirirla era adquiriendo
Office 365. Office 365 lo que consiste en que era una cuota mensual, bueno, o anual, o lo que tú quisieras, hay varias maneras de pagarlo. Una cuota que te daba acceso a automáticamente la versión, ¿vale? La versión más moderna que hubiera. ¿Qué ocurre? Que como tú normalmente ya adquieres este producto, ya nos hacemos un lío, porque yo creo que he adquirido algo llamado versión Office 365, pero no es verdad. El producto Office 365 se encarga de que tú automáticamente tengas la versión más moderna, ¿vale? Pero esto, ¿vale? No es una versión, es un producto, una manera de comprarlo, es una determinada denominación comercial, ¿vale? Denominación comercial. ¿Pero qué ocurre? Que por culpa de esto, todo el mundo cree que lo que tiene es la versión 365. Y eso no es del todo correcto. Ocurre que hoy por hoy, como todo el mundo lo usa, pues se ha quedado. ¡Hala! Yo ya tengo la versión 365, hacer puñetas. Y lo mal usamos. Y entramos entonces en la tercera pomada, en la cuarta, si queréis, en la cuarta palabrota. O sea, ¿qué cosa es la licencia? O sea, tu nombre de usuario que te permite usarlo. Por otro es la versión, lo moderno que es tu Office, que hoy por hoy, el tema versión ha perdido mucha importancia. ¿Por qué? Porque también cuenta qué producto has comprado. Para que os hagáis la idea, cuando tú te compras un producto para los más viejos del lugar, no hace tanto, tú te comprabas o adquirías el Office y tenías por un lado el Office normal, o podías comprarte el Office Estudiantes, no sé si os sonará la palabra, o el Office Pro o Profesional, que era el que ya venía con otras cosas como el Access, o era el que tenías en la oficina, pero tú tenías en casa otro. Bueno, pues eso es el paquete de productos que tú te comprabas unas cosas y otras, pero desde que salió el Office 365 es verdad que los han agrupado en uno y ya la gente se compra este, ¿vale? Ya, ojo, que aún en Office 365 hay varias ediciones, ¿vale? De que si más cosas o menos cosas, pero no me voy a meter en ese jardín. Repito, si luego queréis más especificación, os cuento. Bien, ¿cuál es el cuarto ingrediente para toda esta cuestión? La siguiente cuestión que hay es, muy bien, yo ya tengo una licencia adquirida, o sea, yo ya estoy pagando por usar este producto. Pongamos que yo ya he cogido el Office 365, que es lo que me van a vender hoy por hoy. Ya hoy por hoy ya no me venden otras cosas prácticamente. Entonces, ya he comprado el Office 365, que incluye la versión más moderna de todas las aplicaciones. Muy bien. Y ahora el tema es, ¿y dónde lo voy a usar? ¿Y dónde lo voy a usar? La plataforma. O sea, ¿qué cacharro voy a utilizar yo para utilizar el Office? Claro, la plataforma parece una cosa muy rara, pero básicamente es, ¿tú vas a usar el Windows en tu casa? ¿O tú en tu casa lo que tienes es un Mac? ¿Vale? Es un Mac. Fíjate, nunca he sabido si Mac es MC o Mac. Bueno, vamos a poner Mac. ¿Vale? ¿Tú vas a usar un Windows o vas a usar un Mac? Pero es que en los tiempos que corren, hay mucha gente que ya ni eso. Hay mucha gente que la gente va a usar un Android, o sea, usa el Office en un tablet o en un móvil, ¿vale? Y por si acaso ni siquiera tienes esto, existe otra plataforma, que es la plataforma web, en la que tú puedes entrar vía web, ¿vale? Entonces, cuando tú, repito, has adquirido esta licencia, te vas a la página web de Microsoft y te descargas la plataforma que tú quieras usar, ¿vale? Entonces, de todas estas plataformas, la Mac no puedo ni mencionaros la línea y tal, pero vamos, la versión para Macintosh y la versión de Windows son extraordinariamente similares, ¿de acuerdo? Y el concepto es el mismo. Tú te bajas la aplicación, te la instalas en el ordenador y funcionas con ella. Punto, ¿vale? Y es lo que yo estoy utilizando. Esto que estamos viendo, este Office que estáis viendo, este Outlook, ¿de acuerdo? Pero vamos, te os digo de este Outlook, como cuando yo me voy a inicio y le doy aquí al Excel o le doy aquí al Word. Estas son las aplicaciones, se les suele llamar las aplicaciones de escritorio, las aplicaciones instaladas en mi Windows, ¿vale? Yo os digo, a la versión Windows se le suele llamar del escritorio. Pero, repito, son casi sinónimos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si yo en vez de un Windows tuviera un Macintosh, pues tendría la versión para Macintosh, pero funcionaría igual. Te das a inicio, bueno, como se llama en Macintosh, le das a Excel o al Outlook y lo arrancas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tanto Word como Excel, como Outlook, como más programas, ya os digo, tú puedes usar la plataforma Windows, que es la habitual,
es la normal y es la base de toda esta película. Y de hecho es la versión completa, la que tiene todas las funcionalidades, todas las cosas que se pueden hacer, es esta. Ahora bien, en los tiempos que corren, Microsoft ha desarrollado la posibilidad de que tú en un momento dado no tengas el portátil delante y puedas querer acceder a tu Office, a poder trabajar con ello, ¿de acuerdo? Entonces, todos podemos cogernos el móvil o el tablet, claro, es que lo enseñaría, pero es que no vais a ver nada, vaya, que no se va a ver, quiero decir. Con el móvil o el tablet vosotros podéis meteros el Office, podéis coger el Office. Te va a pedir una licencia, te va a pedir un nombre de usuario y contraseña, que es lo que tú has adquirido, que es el mismo que te pide el Windows cuando lo instalas. Bueno, pues te va a pedir un nombre de usuario y contraseña y ya puedes desde el móvil o desde el tablet, repito, meterte en Office y trabajar. Claro, es una versión mucho más limitada que la de Windows, pero se puede. En un momento dado, para abrir un archivo, para consultar una cosa del Excel o para cualquier cosa, no hay ningún tipo de problema. Dicho sea de paso, el Outlook, de entre todo este tal, el Outlook de Android, o sea, para móviles y eso, es gratis, ¿vale? O sea, cualquiera puede usarlo. Pues bien, no solo existe la versión Android, sino que también existe la versión web, que es donde tenemos dudas algunos. ¿Qué es esto de la versión web? Mirad, os lo voy a enseñar. Voy a arrancar el navegador, y con el navegador me refiero al Edge, o sea, al navegador de Internet. Yo voy a usar el Edge, pero podréis usar el Chrome o el que quisierais, ¿vale? El navegador de Internet. ¿Hay que saber tener otro monitor? Vale, este es el navegador de Internet. Repito, el que usáis para meteros en el marca y en el as. ¿Vale? O sea, no tiene trampa. Como veis, aquí tengo el as puesto. O sea, vale. Entonces, la idea es la siguiente. En el navegador web, tú te puedes meter en una página que es office.com. Ojo, yo me voy a meter en office.com, ¿vale? Porque es la manera estándar, ¿de acuerdo? En una empresa, o sea, cuando alguien ha adquirido una licencia de empresa o similar, en vez de a través de office.com, puede que os digan otra dirección y decir, oye, os tenéis que meter a través de no sé qué, o a través de empresa como se llame .es, o ministerio no sé qué cuánto. Bueno, cada empresa, repito, lo puede configurar de otra forma, pero vamos, en principio todos podréis meteros en office.com, le voy a dar al enter. Claro, aquí ya se mete, como veis, directamente en Microsoft 365, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Lo digo porque como yo me meto normalmente, pues ya tengo el usuario y contraseña metido. Normalmente, cuando te metes desde otro ordenador o te metes por primera vez, te da un nombre de usuario y contraseña. De hecho, últimamente, además, te tienes que instalar un rollo en el móvil para que, si te metes desde otros dispositivos, te llegue un mensaje al móvil para que tú puedas aceptar. Algo muy parecido a cuando os metéis en otro ordenador en vuestra cuenta de Google. En concepto se parece mucho, ¿vale? En concepto se parece mucho. Entonces, una vez que me meto aquí, repito, una vez que me meto aquí, fijaos que yo ya tengo aquí en un botón de arriba todas las aplicaciones. Outlook, Teams, Excel, Word, las que yo haya adquirido como parte de la licencia, ¿de acuerdo? Entonces, igual que en el Outlook, me puedo meter, fijaos, en el Excel, me meto en el Excel, para que veáis que no es solo tema Outlook, sino que es el Office en general. Esto ya es el Excel. Entonces, en el Excel yo me puedo crear un libro en blanco, abrir uno de los que ya tenga, o sea, trabajar con el Excel. ¿Qué ocurre? Que esta versión de Excel, ya os digo, os estoy hablando de Excel para no hacernos líos, ¿eh? Esta versión del Excel vía web no es una versión completa, es una versión razonable, ¿vale? Es una versión razonable. Tiene muchos comandos. No te voy a decir todo, pero la mayoría, ¿de acuerdo? Y ya está, y funcionas con él igual. Bueno, pues igual que tienes el Excel, el Word y compañía, voy a cerrarlo, pues tenemos el Outlook. Entonces yo puedo arrancar desde aquí el Outlook. Este Outlook es el que os mencioné yo ayer, de que era otra cosa diferente. Entonces, comparemos. Este es el Outlook en el que yo estoy metido a través del navegador, como veis tengo las pestañas propias del navegador. Este es el Outlook que yo tengo a través del navegador, pero que accedo a las mismas carpetas, a los mismos cursos, a las mismas de todo. ¿Vale? Fijaos, me meto aquí, tengo el mensaje este de cursos Che, mi Gmail, o aquí tendré, vaya, esto es de prueba, pero vamos. Entonces, yo no sé si, no sé, ayer ni siquiera miramos algún correo. Digo, por ver algún correo que tuviésemos que para reconocerlo ayer o algo parecido. ¿Vale? Pero que tengo aquí todos mis correos. Entonces, la película es que tú puedes elegir normalmente, si estás en el ordenador de tu casa, usar la aplicación de escritorio.
que es la completa, la normal, la que se arranca, fijaos, que que no lo voy a hacer porque tarda un montón, la que es inicio Outlook y se arranca. Y esta es la aplicación normal de escritorio. A ver, todo esto hay cierta confusión por la siguiente cuestión. A raíz de la pandemia, mucha gente nos hemos visto obligados a trabajar desde casa. ¿Qué ocurre? Que tampoco existía la posibilidad de que un informático en las empresas se plantara en nuestra casa para instalarnos el Office. Entonces, de manera puntual, en muchas empresas, y no sé si será en alguna de las vuestras, en algunas empresas lo que se optó es por, en vez de, para poder arrancar cuanto antes, a muchas empresas se les ha inculcado lo de meterse al Outlook vía web. Entonces se os dijo a muchos, oye, entrad por la vía web o el acceso que os mandaran, os mandarían un link. Ya os digo, office.com es la manera general de entrar, pero os podría haber mandado un link para entrar de otra forma, ¿vale? Bueno, pues en muchas empresas se tendió a el Outlook para no tener que estar, porque como el Outlook hay que andar instalándolo, configurando una cuenta, configurando el correo. O sea, tiene su historia, de estas ya os digo que hablaremos el jueves, creo que es. Como no es un programa, digamos, fácil de poner en marcha, por decirlo de alguna manera, no tan sencilla, ¿qué ocurre? Que en el caso del Outlook, en muchos sitios se optó por deciros que entraréis vía web, ¿vale? Entonces hay gente que todavía confunde la versión de escritorio con la versión vía web, que es esta de la que os estoy hablando ahora, ¿vale? La versión vía web no digo que no os la recomiende, no está tan mal, solo digo que no es la versión completa y no se pueden hacer tantas cosas como se pueden hacer en la aplicación de escritorio. Ese es el mayor problema. ¿A cambio qué ocurre? A cambio ocurre que te puedes meter en ella, estés donde estés, quiero decir, cuando estés en el ordenador de un amigo, cuando estés en un hotel, en un cibercafé o estés en el ordenador de otra persona porque puntualmente el tuyo se ha roto o en una sala de juntas. Lo bueno que tienen las aplicaciones vía web es eso, que no tienes que tener nada instalado, que alguien te presta en un momento el ordenador, te metes en el navegador que tiene todo el mundo y ya te puedes meter en tu Office. Por cierto, si hacéis esto, cuando cerréis, acordad de salir de la cuenta, ¿vale? De salir de la cuenta, de cerrar sesión. Aquí tendréis un iconito, aquí CL es la sigla de Chemi Lorenzo, ¿vale? Bueno, pues aquí le dais a cerrar sesión para no dejar esto abierto en el horario que estéis usando, ¿vale? Ya está. Mirad, por comparar lo que vimos ayer, si os acordáis, fueron cosas de personalizarme la pantalla. Fijaos que hoy no estoy hablando de la versión, ahora mismo del ordenador, del navegador, perdón. Entonces, de lo que vimos ayer, si os fijáis, en el Outlook normal tenemos aquí arriba archivo, inicio, enviar, carpetas, vista, programador y ayuda. En la versión web, como veis, solo tenemos inicio, vista y ayuda. ¿Veis? Nos faltan un montón de pestañas, ¿vale? Por ejemplo, lo que vimos ayer, de aquí de enviar y recibir, lo de trabajar sin conexión, evidentemente en la versión web no tiene sentido, sencillamente porque no podemos trabajar sin conexión en la versión web, ¿vale? Pero lo que estuvimos viendo de vista se parece razonablemente. Notaréis alguna pequeña diferencia, pero se parece sustancialmente. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el tema de las conversaciones. Aquí lo llaman agrupar en conversaciones o mostrar por separado. Son las dos maneras. En la versión de escritorio, en vista teníamos lo de marcar la casilla de mensajes en conversaciones, ¿veis? Nosotros mencionamos, bueno, lo vimos muy de pasada, lo de configuración de la vista, que tenemos aquí, configuración de la vista, que es la ventana esa avanzada que nosotros no nos vamos ni a meter de momento. Os estuve mencionando lo del panel de carpetas, que es este de aquí, que no entiendo que quisiéramos quitar, que es lo que teníamos nosotros ayer aquí, como panel de carpetas, que os dije, yo no lo quitaría ni de coña, ¿estamos de acuerdo? Incluso tenemos lo de favoritos, que lo tenemos aquí también, lo de favoritos. Ojo, los favoritos de uno no tienen por qué ser los favoritos del otro. Como veis, yo aquí tengo 2, en el otro tenía como 4 o 5, ¿vale? De hecho, yo aquí en la versión web no tengo configuradas todas las cuentas mías. Luego tenemos lo del panel de lectura, ¿veis? Que es a la derecha, que es ocultar, que es el panel inferior. Como nosotros teníamos aquí el panel de lectura, la diferencia es que nosotros aquí, por ejemplo, tenemos lo de opciones, en el otro no lo tenemos, ¿vale? Y por fin aquí tenemos lo de la densidad, amplio, medio o compacta, que es lo mismo que os conté yo ayer. ¿Dónde estás aquí? ¿Dónde estás? Aquí, el espaciado más estrecho, que es lo que digo que se veía como más compactito o más extenso. Entonces, como veis, grosso modo, se pueden hacer las cosas muy comparables en el uno y en el otro, ¿vale? Yo, siempre que podáis, la aplicación completa de escritorio, evidentemente os recomiendo esta, pero porque es la versión completa. El único
La única ocasión en la que yo os recomendaría la versión del navegador, la única manera de que yo os recomiende esta, que repito, no es porque la tenga un especial gato, sencillamente porque no hace lo mismo que la otra, no hace tantas cosas. Ah, una última mención por si acaso. En el Outlook normal, algunas de las opciones que nosotros tenemos por aquí, por pestañas, comandos, botones y cosas por el estilo, ¿vale? Algunas de las opciones, en la versión del navegador, nosotros algunas de las opciones no las tenemos aquí en botones, pero algunas nos las encontramos en esta especie de ruedita que tenemos aquí. Esta especie de ruedita que tenemos aquí, que en la aplicación de escritorio no tenemos, en esta especie de ruedita entras en un montón de opciones también de configuración, ¿vale? Entonces, alguna hay más que parece que no existe, pero está aquí en esta ruedita, un poco escondido. En esta ruedita, además, tenéis abajo un ver toda, que os abre una ventana con más cosas todavía en la que hay más cosas que tocar. No os metáis aquí si no estáis seguros de lo que estáis haciendo, ¿vale? Simplemente digo que hay más cosas que se pueden tocar aquí, que no, o sea, que es una versión más limitada, pero que aún así se pueden hacer cosas, ¿vale? Entonces yo no voy a mencionar esta versión, o no la voy a usar sencillamente porque es una versión capada, ya está, es sencillamente eso. Lo que os decía, bueno, ya la voy a cerrar. Entonces lo que os decía, ¿en qué ocasiones yo os recomendaría usar la versión web? Prácticamente ninguna. Si vosotros tenéis un ordenador, uno o varios, frecuentes de uso, usad la aplicación del escritorio. Y esto incluye que incluso aunque trabajes desde casa o desde la oficina, instálate Outlook en los dos y tienes el Outlook completo en los dos, que se puede hacer perfectamente, ¿vale? Ya está. Ahora bien, ¿en qué casos esto puede tener sentido? Lo que os decía. Imaginaos que fuerais comerciales, que os movieseis mucho y en varios ordenadores a la vez, o que fueseis técnicos. Me refiero a técnicos en los que fueseis a un cliente periódicamente pues ahora tengo que tocar en el horario del cliente, ahora tengo que tocar en el otro y ahora tengo que tocar en no sé cuántos. O que efectivamente os movierais mucho sin un ordenador propio y tuvierais que usar ordenadores de hoteles en esas ocasiones, pues chicos, no te queda más remedio que hacer esto, ¿vale? O que os movierais por un montón de oficinas y no tuvierais un portátil propio, pero como veis, es que son casos más bien rebuscaditos. Hoy, lo primero que hace la empresa, si te mandan a 7 sitios diferentes, es ponerte un portátil, precisamente para no tener que estar haciendo esto, ¿vale? Entonces yo os digo, salvo alguno que siga usando la versión web porque le hayan dicho que la use, pero vamos, a estas alturas, que ya se ha pasado la pandemia, me refiero, a estas alturas que ya te han podido instalar el Outlook completo en el ordenador, ya hoy no tiene demasiado objeto seguir usando la versión web, salvo de manera puntual, porque tengas que acceder. Yo, por ejemplo, la uso en algunos cursos, cuando son cursos presenciales, que me toca ir a un aula en la que no voy con mi propio ordenador y tengo que coger algo de mi correo para algún curso, alguna práctica, algo no sé qué, pues yo lo uso bastante. Me meto en Office, saco de aquí lo que necesito, chimpún, y lo utilizo. Y es perfectamente legal. Eso me permite usar mi Office, el Office adquirido legalmente por mí, en cualquier otro ordenador si lo necesito, para probar una cosa con el Excel, para hacer no sé qué, ¿vale? Versiones capadas, pero te sacan de un apuro. Esa es la cuestión, ¿vale? Entonces, eso es lo que os quería mencionar. Yo aquí, como es mi ordenador, no voy a cerrar sesión, simplemente voy a cerrar el navegador, hacer puñetas, y ya seguimos con el Outlook normal. Y ya seguimos con el Outlook normal, que es lo que toca, ¿vale? Pero eso, quería cerrar este paréntesis porque muchos me preguntáis, ya os digo, muchos tenéis el problemilla de, pues, coño, mi pantalla no es la misma. Claro, si a eso le sumamos los líos de ayer, que por cierto, ya sabía, yo digo, según lo cierre ya veréis cómo voy a tener que entrar otra vez para deciros algo. ¿Veis? Estoy entrando otra vez en el ordenador, ya os digo. Office, chimpún, me meto precisamente que también tenemos en el Outlook vía web, que es este, que se arranca, es que desde hace razonablemente poco, en el vía web también tenemos la cinta clásica y la simplificada, que lo vimos ayer. Hasta ayer por la tarde, en el Outlook vía web, que cuando dice ayer por la tarde entendéis que es una manera de hablar, ¿verdad? Solo teníamos la cinta simplificada. Entonces, claro, entre que aquí tenías solo la cinta simplificada, ahora ya tienes la clásica, y esto también lo tienes en el ordenador ayer, que vimos que ayer nosotros podíamos poner aquí la cinta clásica o la simplificada. Claro, mucha gente es verdad que se hace un lío. Y mucha gente al final dice, pues ya no sé cuál estoy utilizando. Pues eso, sencillamente estad atentos a cuál estáis utilizando. ¿Vale? Yo seguiría entonces, de hoy en adelante, seguiremos con la versión web. ¿Ves? Al final lo he hecho yo al revés. Vamos a seguir con la versión de escritorio, la de Windows, ¿vale? Que es la que entiendo que tenemos la inmensa mayoría y es la versión completa. Si en algún caso alguno tiene más problemas o tal, decidlo, lo vamos mencionando y si se puede ver en algún momento, pasa que no hay mucho más tiempo, vamos a ver justitos, no hay mucho más tiempo para andar viendo las dos versiones a la vez. Cómo intentar dar un curso de esto, del de Android, del de Mac, todos a la vez, por tal, ¿vale? Pero en general, los que sois el otro, vais a poder hacer razonablemente
prácticamente las mismas cosas. A lo mejor tienes algún problema buscando el dónde está el botón aquí, pero razonablemente tendréis las mismas opciones. ¿Vale? Bien. Cerra este paréntesis, que ya sabía yo que no iban a ser 5 minutos, pero no va a haber, pero creo que está mencionado. Sobre todo, creo que merece la pena. Sobre todo, yo me haría una especie de foto mental de esto, porque hoy por hoy hay un cacao bastante notable. Lo digo porque me lo pregunta mucha gente con mucha frecuencia, ¿vale? Entonces, que tengáis muy claro eso, los cuatro conceptos. La licencia, o sea, lo que yo estoy pagando que me permite usar el Office. La versión, que es lo moderno del Office, pero que hoy por hoy ya tiene muy poca importancia. ¿Por qué? Porque luego tengo que decidir qué producto compro. Y el que se vende hoy por hoy es el Office 365, que incluye la versión más moderna que haya todo el rato. Y luego ya la plataforma. Si voy a usar el Windows, voy a usar el Macintosh, voy a usar el Android, voy a usar la versión web o lo que fuere. O sea, mi licencia me da permiso usar la plataforma que a mí me sea más cómoda, ¿vale? Que, por cierto, una cosa un poco molesta que hay ahora del Office, ya aprovecho y os lo digo, no puedo evitarlo. Antes, con lo de las versiones, tú tenías un Office y era el mismo Office estable hasta que te cambiabas la versión. Quiero decir, tú te comprabas el Office 2013 y era el Office 2013 hasta que te comprabas el 16 y entonces te cambiaba el 16 sucesivamente. Bueno, pues ahora no. Ahora las versiones lo están haciendo de una manera que a mi juicio es un poquito raro. De hecho, Microsoft leí un artículo que se comprometía a actualizar las aplicaciones mensualmente. ¿Esto qué significa? Que de un día para otro, no exagero, de un día para otro, algún botón te lo han cambiado de sitio. O te han añadido un botón o te han quitado un botón. No es coña. Es que yo lo estoy viendo en los cursos, ¿vale? Yo en los cursos, claro, yo abro el Office a diario y a diario cuento el rollo este. Me refiero, cuento el rollo que toque, el no sé cuántos. ¿Os podéis creer que yo en los cursos de un día para otro hay veces que me encuentro un botón, digo, no, este botón os juro que no estaba aquí? Claro, como profe además a veces quedas un poco raro, como diciendo, no sé dónde está el botón. Digo, os juro que este botón no estaba ayer aquí. Y lo digo con cierta confianza, claro, porque sé dónde estaba el botón. Pues no alucinas. Y es que con el Office además me pasa hace nada, han vuelto a poner en el Office normal. Han vuelto a poner, por ejemplo, el deshacer, lo han cambiado de sitio. El deshacer, que se dice pronto, pues lo han cambiado de sitio y me volvía loco. Bueno, lo he dicho, que no. Entonces, no os extrañe incluso que de un día para otro un botón os cambie de sitio. Que esas cosas pasan, ¿vale? No te voy a decir que pase todos los días, pero que te puede pasar una vez al mes. Y no, vamos, y no os sorprendáis. Bien, cerrado entonces este primer paréntesis, ¿vale? Cerrado este primer paréntesis. Vamos entonces a hablar de lo que tocaba hoy, que es la parte de agenda del Outlook, ¿vale? La parte de agenda del Outlook, digamos, tiene como tres partes. La parte de agenda la compone la parte del calendario, la parte de los contactos, ¿vale? La parte de los contactos y la parte de tareas, ¿vale? Y la parte de tareas. Claro, en estos tiempos que corren, fijaos, esta parte de tareas que vamos a dejar para el final, la vamos a ver un poco por encima, pero por una cuestión que os voy a explicar. Hasta ayer por la tarde, volvemos a decir, el Outlook tenía esto que estáis viendo aquí, las tareas, que son una lista de cosas que tú te puedes apuntar para hacer. Ya os digo que lo vamos a ver después. Pero resulta que por el motivo que sea, por un punto de vista comercial, supongo más que nada, Microsoft está desarrollando ahora otra aplicación diferente que se llama Microsoft To Do. Lo voy a escribir aquí para que lo tengáis. Se llama To Do, ¿vale? ¿Qué ocurre? Microsoft To Do es una aplicación para las tareas. Es una aplicación de tareas, específica de tareas, ¿vale? Esta especie de icono, que no sé si todos tendréis, porque no todos lo tienen, esta especie de icono es esto que os estoy diciendo de Microsoft To Do. La cosa es que Microsoft To Do y tareas vienen a hacer prácticamente lo mismo, pero en sitios diferentes. Incluso a medida que avanzan, y esto ya es una cuestión de por semanas, a medida que avanzan se van solapando cosas. Y desde el To Do puedes ver tareas del Outlook y cosas por el estilo. ¿Por qué os digo esto? Porque las tareas, en mi opinión, van a terminar desapareciendo. Quiero decir, este tareas, a medida que lo van metiendo más en el To Do, pues esto de las tareas va a ir desapareciendo. Entonces le echaremos un vistazo después, porque aún hoy tiene cosas que pueden ser interesantes, y le echaremos un vistazo al final, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, no os extrañe que esto de tareas, porque os digo, hoy por hoy, es que, fíjate, os vais a reír,
Pero la última vez que di una versión del Outlook, un curso del Outlook, no sé si la última o la anterior, esto del to-do no estaba. Y entonces todavía estaban solo las tareas. En uno de estos botones que os digo que un día aparecieron, aparece el to-do. Yo ya sabía lo que era el to-do, pero les dio por incluirlo en el Outlook, porque cuando sacaron el to-do ni siquiera estaban seguros. Os digo todo esto para que estéis ubicados. Cuando sacaron el to-do, ni siquiera la gente sabía bueno, pero esto es una aplicación aparte, esto es que lo de las tareas lo van a mejorar, es que lo van a cambiar. Bueno, pues como veis están haciendo una especie de transición de uno a otro. Entonces, de esto hablaremos al final. Nos meteremos un poquito en tareas, veremos lo que es una tarea, de cómo meter una tarea y lo que es una tarea, pero os digo que hoy por hoy la utilidad es un poco discutible porque ya no se sabe muy bien de cuál de los dos hay que hablar, ¿vale? Ya os digo, que habéis pillado justo en la época esta de cambio, ¿vale? Bien. ¿Por dónde vamos a empezar entonces? Por citas y contactos. Mira, de los contactos, vamos a empezar por los contactos. De los contactos no hay mucho que se pueda, o sea, no hay mucho que entretenerse sencillamente porque es una gestión muy fácil. Todo el mundo tenemos un móvil, todo el mundo nos hemos creado contactos en el móvil y los hemos usado. Entonces, los contactos, entonces, creo que no hay mucho que explicar. Quiero decir, cuando nosotros nos queremos crear un contacto, además dijimos que el Outlook, que no era un curso inicial. Entonces, para crearnos un contacto hacemos de manera extraordinariamente similar a como hacemos con el móvil. Nos creamos un nuevo contacto, se abre una fichita para rellenar, rellenamos los datos de fulano, mengano, la organización, el teléfono, el mail que queramos, lo guardamos y Santas Pascuas. Si luego tenéis pegas, me lo decís. Pero entiendo que aquí muchas pegas no, ¿vale? Pero ojo, que igual que os digo eso, sí que es verdad que habría un par de comentarios que hacer al respecto de los contactos. De los contactos os voy a recomendar simplemente la siguiente cuestión. Primera e importante cuestión. Primera e importante. Cuando creéis un nuevo contacto, ojito al meter el nombre. Ojito al meter el nombre. ¿Y por qué os digo esto? Mirad, voy a meter un nombre, un contacto nuevo, un tal Juan Carlos Navarro, por ejemplo. Un nombre cualquiera, ¿vale? Hecho. Y su correo electrónico va a ser jc@gmail.com. ¿Vale? Me lo he inventado este hombre. Muy bien. Pues resulta que, fijaos que no he hecho nada más que delante de vosotros poner esto. ¿Os podéis creer que se ha metido mal? Se ha metido mal. Y no me refiero a que esta A sea en mayúscula, que es lo de menos, ¿vale? Sino que se ha metido mal. Y fijaos por qué se ha metido mal. Quiero que os fijéis aquí donde pone archivar como. ¿Veis que aquí pone Carlos Navarro, Juan? No ha entendido bien el nombre. Outlook se lleva fatal con los nombres compuestos. Y claro, eso es que en español, es que sabéis que bueno, no sé si lo sabéis, pero los americanos, los que han hecho esto, allí no se estilan mucho los nombres compuestos. Claro, aquí en España sí se estilan un montón los nombres compuestos, son muy comunes. De hecho, yo diría que son más comunes que los normales. ¿Qué ocurre? Que el Outlook no se lleva bien con los nombres compuestos. Y cuando vosotros ponéis aquí un nombre compuesto, él suele entender el segundo nombre como apellido. Y entonces te archiva mal el asunto, ¿vale? Entonces, primer aviso. Cuando vayáis a dar de alta un contacto, no uséis el cuadrito este de nombre completo para teclear el nombre, porque probablemente lo va a escribir mal. Ojo, podría haber escrito Navarro, Juan Carlos y me hubiera entendido. Lo que ocurre es que quería equivocarme sin querer para que veáis el efecto, ¿vale? Lo que os recomiendo que hagáis cuando metáis un contacto es que en vez de escribir aquí el nombre, veréis que donde pone nombre completo, veréis que es un pulsador, es un botón. Bueno, pues le dais. Al darle, aquí ya os aparece nombre por un lado, segundo nombre por otro y apellidos, ¿vale? Ojo, yo a segundo nombre no le hago ni caso. Yo hago así, ay, que le doy. Yo hago así, Juan Carlos como nombre, Navarro como apellido, ¿vale? El que quiere usar segundo nombre para Carlos lo puede hacer, pero creo, en mi opinión, en España, Juan Carlos es un nombre en sí mismo, no es Juan y luego Carlos, salvo casos muy raros. Es vuestra agenda y os la usáis como queráis, ¿vale? Yo al final le he quitado a este hombre ¿vale? La usáis como queráis. Yo soy más amigo de mi amigo Juan Carlos, para mí Juan Carlos, no es Juan por un lado y Carlos por otro. Repito, como os queráis apañar. Pero lo que es importante es que no confundáis nombre y apellidos, ¿vale? No lo confundáis. ¿Por qué? Porque luego a la hora de buscar o a la hora de ordenar, luego muchas veces os venís con quejas de no se me ha guardado bien o me ha perdido los contactos o tal. No, sí lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Lo que ocurre es que al ponerlo como nombre,
al ordenar por apellidos, no te lo va a ordenar por Navarro en la N, sino por C. Entonces, claro, así no lo encuentras ni a ti, ¿vale? Ese es el problema. Entonces, primera cuestión a la hora de guardar un contacto, muy importante. A la hora de guardar un contacto, acordaos, no os fiéis de este campito de nombre completo, no os fiéis. Le dais este botón y lo hacéis. Un paréntesis. Esto os pasa a la mayoría también continuamente con el móvil. Lo digo porque esto en el móvil también pasa. Cuando dais de alta un contacto, hay una ventana muy similar, no os lo voy a enseñar ahora porque ni veis la pantalla ni tiene sentido, pero os pasa lo mismo porque hay una pantalla muy similar en la que también hay que meter el nombre por un lado y el apellido por otro, no lo hacéis nunca y luego la mayoría de las veces perdemos los contactos y tenemos las agendas hechas unas que te mueres por cosas como esta, ¿vale? La segunda mención importante es que mirad aquí abajo en la ficha del contacto, mirad aquí abajo donde pone teléfonos. Alguien ha decidido que para meter teléfonos yo tengo como 4 huequinos, ¿vale? Trabajo particular, fax y móvil, ¿vale? Notad de todos modos que aunque tengo 4 huecos, cada uno de esos huecos lo puedo personalizar. O sea, como veis esto también son pulsadores y entonces puedo decidir que quiero tener el teléfono del trabajo, el particular, el fax del trabajo, hoy no lo quiero, pues ya aquí pongo el móvil y aquí en vez de móvil pongo otro, por ejemplo. A lo que me refiero es que tengo 4 huequinos visibles en el momento, pero capacidad para meter teléfonos tengo a punta pala, como veis. Lo importante de esto es que te puedes configurar la pantalla para ver los que quieras. Por ejemplo, una cosa muy típica sería esto. Trabajo por un lado, móvil por otro. Y el resto ya que les morcillas. Yo pongo otro, lo que sea. ¿Veis a lo que me refiero? Os lo organizáis como queráis. Eso no tiene mucha importancia, pero os lo menciono por lo siguiente. Y es que este comportamiento también sucede con el correo electrónico. Pero por algún motivo, en la ventana del correo electrónico, aunque yo tengo la posibilidad de meter hasta 3 correos electrónicos diferentes para esta persona, por algún motivo en esta ventana a la vez solo veo uno. Entonces es muy típico que yo de una persona hoy por hoy tenga al menos un par de mails, el suyo y el del curro, por ejemplo. Para meter 2 mails a una persona, tendría que venir aquí a correo electrónico 1 y meter aquí el correo que yo quiera. Y para meter después, por ejemplo, el correo del trabajo, pues tendría que venirme a esta misma ventana, decirle que correo electrónico 2 y entonces meter aquí el otro. Por ejemplo, imaginaos que el del trabajo es juanqui@trabajo.es. ¿Vale? Y esta sería la dirección. ¿Qué ocurre? Que lo incómodo de esta pantalla es que no puedo ver los dos a la vez. O sea, puedo decirle muéstrame uno y puedo decirle muéstrame el otro, pero no los dos a la vez. ¿Qué ocurre? Que a veces nos hacemos un lío porque fijaos que es que yo puedo elegir incluso correo electrónico 3, lo veo vacío y... he pinchado de mes. ¿Vale? Lo veo vacío e incluso puedo pensar que de esta persona no tengo el mail puesto por despiste. ¿Vale? Entonces, ojito con lo del tema correo electrónico porque es una... Digamos que tal y como está diseñada la pantalla, es verdad que es un poco confuso. ¿Vale? Es un poco confuso. Entonces, a la hora de dar de alta un contacto, sencillamente preveniros de estas dos cosas. 1, el nombre, metedlo bien. 2, ojo cuando metáis más de un correo, porque la ventana es un poco farragosita. Sencillamente, mencionad estas dos cosas, el resto entiendo que no tenéis pegas. Ya os digo, luego si queréis me preguntáis todo lo que queráis, pero meter un contacto es como hacerlo en el... Voy a guardar a mi amigo Juanqui, ya está, y ahí lo tengo. La otra mención del tema contactos es la siguiente. Cuando yo tengo varios contactos, aquí en vista, claro, tened en cuenta que los contactos, la gestión que hacemos con los contactos en el Outlook es la misma que hacemos en el móvil. No hacemos nada con ellos. Solo los tenemos a modo de buscarlo cuando quiero meter un dato de alguien y ya está. Me refiero, no hago ninguna gestión, no pongo, quito, organizo, categorizo, Si quiero, puedo, pero nadie lo hace. Entonces, de los contactos, la otra cosa puntual que sí me gustaría comentaros es la siguiente. Aquí en vista, igual que en otras carpetas, aquí en vista yo puedo configurarme la manera en la que veo los contactos. Bueno, pues aquí resulta, ¿os acordáis que ayer vimos esto de cambiar vista? Que os comenté que eran diferentes maneras de ver esta ventana, que en el correo no merece la pena, o no suele merecer la pena tocar. Pero aquí en contactos yo os diría que sí. Os cuento, aquí en cambiar vista tengo maneras diferentes de ver a cada uno de los contactos. La por defecto es esta que pone personas en las que tienes aquí una especie de editario, como solo tengo al tal Juan Carlos, no sé si tendré en alguna otra carpeta. No, lo que tengo es
Nada, no tienes aquí. Tengo aquí la lista de los contactos para verlos. Aquí tengo otras maneras diferentes de verlo. Por ejemplo, a mucha gente le hace mucha gracia esto de tarjeta de visita, en plan tener aquí, haceros a la idea que tengo varias. Bueno, voy a meter un contacto nuevo en un momento. Nuevo contacto. Igual que tengo a Juan Carlos, pues Irene Montero, o Montes, para que no parezca coña. Irene@gmail.com. Ya está, metido, ¿vale? Para que veréis dos, ¿veis? En esta vista de tarjetitas, pues voy a así llamo de tarjetita. Hay, como veis, varias, ¿vale? Hay varias maneras. Juntad con esto, podéis poner los contactos de la manera que os resulte agradable. Bueno, pues lo que yo os voy a recomendar, precisamente es probablemente la que os va a parecer más fea de todas, pero es que es la más práctica. Todas estas tarjetitas son como muy monas, como muy ay que cuco, muy... una chorrada. ¿Por qué? Porque tú no quieres el Outlook para impresionar a las personas como, mira qué monos tengo en los contactos. No. Tú quieres tenerlo de manera práctica, rápida y accesible, ¿vale? Repito, es una opinión, pero... ¿Qué ocurre? Que todas estas vistas monas, vamos a llamarlas, vistas monas, lo único que consiguen es que sean monas, pero menos prácticas. Bueno, pues hay una que, repito, os va a parecer más fea, pero es la mejor, es esta que pone teléfono. Esta vista, claro, al principio parece como la más fea, pues dices, joder, es un mero listado de gente, ¿vale? Parece una hoja de cálculo. Sí, efectivamente. Pero es que esta vista, vamos a llamarla tipo hoja de cálculo, resulta que es la más cómoda. Primero, porque me permite tener un montón en la vista. Me refiero, me permite tener 15, 20 a la vista. Pinchando en los encabezados, fijaos, si yo pincho aquí, me permite ordenarlos en orden alfabético. Quien dice por alfabético me permite por archivar, por la organización si he metido la empresa, por el país, por lo que sea. ¿Veis a lo que me refiero? Al final, para buscar a alguien, esto es lo más cómodo. Pero mejor todavía, es lo siguiente. En esta vista, una cosa adicional que se puede hacer es, con el botón derecho del ratón en algún encabezado, repito, en esta vista, en cualquier encabezado, botón derecho del ratón, tenéis algo que se llama el selector de campos. ¿Y qué es esto del selector de campos? Muy sencillo, el selector de campos, que es esto, es una cosa que me permite poner y quitar las columnas que me dé la gana aquí. Entonces puedes tener aquí, porque claro, en esta agenda tenemos como 30 o 40 campos diferentes donde meter las cosas. Quiero decir, si yo entro en Juan Carlos, de aquí de mi amigo Juan Carlos, voy a poner, por ejemplo, esto, voy a poner el trabajo, el 666-123-123, ¿vale? El teléfono. Claro, de mi amigo Juan Carlos puedo usar más o menos campos de aquí, pero en la práctica, yo no sé si vosotros usáis 2, usáis 3 o usáis 5. Yo, por ejemplo, uso el nombre y el apellido, por descontado, uso mínimo 2 correos y 1 o 2 teléfonos, por ejemplo, y uso mucho el de organización, ¿vale? Pero, por ejemplo, es rarísimo que yo use el puesto, es rarísimo que yo use la web o es rarísimo que yo use más teléfonos. Repito, es simplemente ejemplos, cada uno usa los campos que le considere para su trabajo. Bueno, pues ¿por qué digo esto? Pues porque en esta ventana, la gracia que tiene es que, repito, con el botón derecho, selector de campos, yo lo que puedo hacer es personalizarme esta vista, de modo que yo puedo quitar las columnas que no utilizo para dejarlas buenas. Por ejemplo, en mi caso yo lo que hago es esto. Fijaos que os va a parecer un poco raro. El nombre completo lo voy a pinchar y arrastrar fuera. ¿Veis que se pone un aspa para quitarlo? Lo quito. Ya sé que parece raro, pero archivar como, lo quito. País o región, lo quito, pues yo no uso países para nada. El fax del trabajo, lo quito. Teléfono particular, bueno, esto lo puedo dejar porque he puesto otro. Claro, yo es que tengo móvil y otro, no tengo más. Pero pongamos que dejo este. Teléfono no sé qué, fuera. Journal, fuera. Categorías, fuera. Repito, quito los campos que no uso. Y luego me vengo aquí y meto apellidos por un lado. Fijaos que no meto el nombre completo, meto apellidos. ¿Vale? Y por otro busco el nombre. Está por ahí, nombre. No el completo, el nombre. ¿Veis? Así tengo, por un lado, Irene y Juan Carlos, por otro, Montes y Navarro. Me es más cómodo esto porque cuando quiero buscar a alguien por nombre, pincho el nombre y lo ordena por nombre. Cuando quiero usarlo por apellido, pincho un apellido y lo ordena por apellido. ¿Veis? ¿Qué ocurre? Que no solo eso, sino que además aquí le digo, mira, bueno, el teléfono lo tengo aquí porque no lo he quitado, pero ya aprovecho y meto correo electrónico. Pues mira, me vengo a los campos de correo electrónico y meto el correo electrónico 1, el correo electrónico 2. ¿Veis? Entonces, con esto te configuras la vista con los campos que a ti te apetece y te son cómodos. Entonces, esta vista que potencialmente puede resultaros o puede pareceros la más fea, en mi opinión, de largo, es la mejor del mundo.
Porque cuando vas a los contactos lo que quieres es inmediatez, es decir, mira, yo quiero ver tal contacto, ver tal otro y hacer puñetas. Esto es lo que os quería enseñar, ¿de acuerdo? Desde los contactos, ya os digo, no me voy a entretener más, porque ahora sí nos vamos a pasar a la parte de la agenda, que tiene más, el calendario, perdón, que es la que tiene más injundia, que tiene más gracia. Pero de los calendarios, de los contactos, repito, como todos estamos ya muy acostumbrados a meter contactos en el móvil, creo que no hace falta hablar mucho más. Solo recomendaros eso. Ojito al meter los contactos. Ojito. Que la ficha es un poco raruna, especialmente el correo electrónico y el nombre completo, que resulta que son los que más se usan, claro. Y dos, que de entre todas estas vistas, consejo, dejaos de las monadas estas, que son monas pero inútiles. Yo recomendaría veniros a la lista de teléfono y en la lista de teléfono, una vez en la lista de teléfono, botón derecho, selector de campos y ya está. Notad que esto, evidentemente, no hay que hacerlo cada vez. Te vienes la primera vez, te la configuras y niquelado. ¿Vale? Eso es lo que os recomiendo del tema de contactos. Creo que con esto ya se te hace todo terriblemente cómodo y ya no tienes que andarte comiendo la cabeza, ¿vale? Os recuerdo, no obstante, que si metéis la pata, mirad, le voy a dar al botón de restablecer vista, le doy, me pregunto, ¿estás seguro? Sí. Y me vuelve a las columnas que yo tenía antes, a las por defecto. Yo me lo dejo así porque al dar cursos prefiero tener las columnas por defecto para que en los cursos veáis la columna tal y como son, ¿vale? Y sobre todo para que le perdáis el miedo. Yo he puesto, quitado y tal. Uy, que me he cargado algo, no pasa nada. Siempre tenemos restablecer vista y Santas Pascuas, ¿vale? Entonces, os recomiendo que funcionéis así en el tema contactos. Y ya el siguiente pasito, voy un poco acelerado hoy, pero es que, claro, tenemos que hablar, como he hecho el adendum de lo que queríais saber de lo de las dos versiones y eso, y vamos un poco justos. Tema calendario, ¿vale? Tema calendario. La aplicación de calendario, o la parte de calendario del Outlook, si quieres llamar, es que todo el mundo le llama la aplicación de calendario, aunque la aplicación no deja de ser el Outlook. Es muy fácil de utilizar, las cosas como son, no tiene mucha complicación. Lo primero que hay que entender es las maneras que yo tengo de ver el calendario. Esto es importante. Y las tengo, en la inicio las tengo, aquí las tengo. Día, semana laboral, semana, mes. Cada una de estas es una manera de ver el calendario de una forma diferente, ¿vale? Entonces, la vista día, lo que veis es, me permite un dietario del día, franjas horarias de franjas horarias, ¿vale? La versión de semana laboral y la versión de semana se parecen mucho. La diferencia es que semana laboral muestra de lunes a viernes y la semana de lunes a domingo. Y lo que hace es que muestra cada día de la semana como una columna y luego ya las franjas por días. Bueno, ahora hablamos de... Y la versión mes, pues lo que parece, de un vistazo te muestra el mes en el que estás, ¿vale? Y las citas puestas, ¿vale? Dependiendo muy mucho de cómo lo vayáis a usar, cuántas citas tengáis o qué tipo de uso le vais a dar a la agenda, sabéis que la agenda precisamente se presta mucho a que hay gente que la usa, que no la usa, que la usa mucho, que la usa poco. Es como todo, pero vamos, esta agenda del Outlook, lo mismo os diría de una agenda de papel en un cuadernito, ¿vale? Lo mismo os diría de una agenda de papel en un cuadernito. ¿Qué ocurre? Que con esto de la agenda hay mil maneras de que os parezca más o menos cómoda. A la inmensa mayoría de la gente, creo, que las vistas más comunes suelen serle semana y mes. Para los que usan mucho el calendario, semana es el que le permite de un vistazo ver cómo tengo la semana, que grosso modo es lo que muchas veces te interesa. Ver cómo tengo esta tarde, lo veo aquí perfectamente. Ver cómo tengo mañana por la mañana, lo veo aquí directamente. Lo veo aquí perfectamente, ¿vale? Claro, a cambio de pasarte a semana en vez de a día, no ves lo de mañana, pero tienes más hueco para las cosas que tienes hoy. Pero rara vez necesitas tanto espacio para un solo día. Repito, esto es una opinión, ¿eh? Semana creo que es lo que a la mayoría de la gente le resulta más cómodo, me refiero a los que usen bastante la agenda, porque normalmente con esto ya en cuanto ves a las 6 cita con no sé qué o comida con no sé cuántos, pues ya con eso te vale, no necesitas mucho más hueco. Repito, en mi opinión, si ves que esto es un poquito estrecho para lo que tengáis que hacer, pues semana laboral. Por ejemplo, si meto, por ejemplo, yo aquí mañana de 9 a 11, ahora os digo cómo se hace esto, curso de Outlook, ¿veis? Pues normalmente con este hueco tengo bastante. En semana laboral, como veis, lo tengo un poco más amplio y despejado por si he querido meter más detalles o menos detalles. En semana está más estrechito, pero veis, veo perfectamente lo que tengo que ver hoy, lo que tengo que ver mañana, ¿veis? Y ya en mes el problema es que pierdo la precisión de cuánta franja de día tal, pero a cambio veo todo el mes. Entonces, de unas vistas a otras, esto sí es muy personal. Y de hecho, con mucha frecuencia, cambiamos de una a otra con cierta facilidad. ¿Vale? Bien.
Pongamos que estoy en semana. Simplemente le vamos a utilizar. Maniobras básicas. Maniobras básicas. Las maniobras básicas serían cómo poner una cita. Y aquí hay que distinguir entre dos cosas un poco diferentes. Primero, una cita es el elemento base del calendario. ¿Vale? El elemento base del calendario. Con elemento base me refiero a los objetos que nosotros vamos a gestionar. Es como decir que en el Outlook, en el correo electrónico, el elemento base es el mensaje. O en la mesa de contactos, el elemento básico es la ficha de un contacto. Bueno, pues en el calendario el elemento base son las citas. ¿Cómo hago yo para poner citas? Para poner citas solo tengo que pinchar en la franja que quiero utilizar y escribir. Lo que acabo de hacer con un curso de Outlook, lo voy a hacer, por ejemplo, hoy con una comida. Pongamos que hoy a las 8 he quedado para comer. Bueno, pues me vengo aquí a la franja de las 8, ¿lo veis? Y lo más sencillo, pincho y arrastro para la franja de tiempo que quiera utilizar y sencillamente tecleo cena familiar, por ejemplo, y enter. Ya lo tengo puesto. No me tengo que complicar más. ¿Vale? No me tengo que complicar más. ¿Qué ocurre? Cuando yo hago esto, las otras cosas que yo puedo hacer es, puedo querer meter más cosas como parte de una cita. Para meter más cosas como parte de una cita, lo que puedo hacer es doble clic. Al hacer doble clic, me abre ya la cita. Ahí se abre en el otro monitor. Me abre ya la cita con todos los detalles. ¡Oh! Se ha abierto en el otro monitor. El otro monitor es más grande y no caben las cosas. Oye, estoy haciendo la ventana más pequeña. Ahí. Se abre la cita en su propia ventana. Esto es la cita. ¿Vale? ¿Veis? Como es la cena familiar. Pues esto está mal puesto. Aquí yo lo que puedo hacer es modificar cualquier cosa que haya puesto, como cambiarle el nombre o ponerlo con más precisión. Notad que fuera tengo franjas cada media hora. Aquí ya puedo poner a precisión, decir, no es que hemos quedado ahí cuarto, ¿vale? O cosas por el estilo, incluyendo la ubicación, Ahora vemos esto con más detalle, ¿vale? Ahora vemos esto con más detalle. Ya está. Guardo y cierro y ya tengo aquí que me lo ha pasado a las 8:15, ¿vale? Entonces, manera básica, poner una cita, pincho y escribo, ¿vale? Segunda maniobra básica, eliminar una cita o modificarla. Para eliminarla simplemente la pincho y le doy a suprimir. No os lo enseño porque no me estáis viendo el dedo, pero vamos. Le dais a suprimir y se suprime, ¿vale? Y otra cosa que puedo hacer es modificar una cita. Para modificar una cita puedo hacer dos cosas. La primera que puedo hacer es pinchar y arrastrar. Por ejemplo, muchas veces las citas no es tanto cambiar mucho detalle, sino simplemente moverlas. Por ejemplo, imaginaos que mañana decimos, oye, el curso Outlook, por el motivo que sea, hay que retrasarlo a las 10. Bueno, pues lo único que hago es que la pincho y la arrastro, ¿veis? Y se mueve. Es la manera más rápida y cómoda de hacerlo. Notad que se puede tanto eso, o sea, pinchar y arrastrar, como, si os fijáis, tiene unos tiradores pequeñitos blancos, tanto arriba como abajo. En estos tiradores pequeñitos, ¿vale? Yo lo que puedo hacer es modificar la duración de la cita. Por ejemplo, imaginaos que decimos, oye, mira que como, yo qué sé, mañana alargamos la sesión porque el viernes no hay, por ejemplo. Bueno, pues entonces yo lo que puedo hacer es coger esto, coger de pinganillo, este de aquí, y alargar la cita, alargar o acortar. ¿Veis a lo que me refiero? Incluso podríais cambiarla de día, pinchando y arrastrando de un día a otro, se puede hacer también, ¿vale? Entonces, las manipulaciones básicas, como veis, son muy básicas y muy inmediatas, ¿vale? Son muy básicas y muy inmediatas. Lo único que es un poco raruno, es que hay varios tipos de citas, ¿vale? Hay varios tipos de citas. El próximo día vamos a ver un tipo diferente, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar en dos tipos de citas diferentes, que son las citas normales. Ojo, se les llama citas a cualquier elemento del calendario. Es decir, que a una reunión también se le llama cita, a una comida se le llama cita y a cualquier cosa se le llama cita, ¿vale? Cada uno de los elementos del calendario es una cita. Pues bien, hay dos tipos de citas importantes que vamos a ver hoy. Una son las citas normales. Y esto significa que es una cita que tienes una vez en el tiempo, punto, una vez en el tiempo, en un momento determinado. Por ejemplo, la cena familiar. Pero otro tipo muy importante, y precisamente para los cursos es uno de los casos más claros que hay, es algo llamado cita periódica. ¿Qué es una cita periódica? Una cita periódica es una cita que se produce varias veces. Claro, esto diréis, ¿cómo se va a producir varias veces? Sí, diferentes ediciones de esa cita. Por ejemplo, un caso tipicazo es esto, el curso de Outlook. Pongamos que yo estuviera la semana pasada y tuviera que poner que de 9 a 11 el lunes tengo un curso de Outlook. Curso
de Outlook, como el nuestro, ¿vale? Bueno, pues una cita periódica es una cosa que yo le puedo hacer a la cita para que se repita varias veces en el tiempo, o sea, en este curso, para que lo tengamos todos los días a las 9. Ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿vale? Pero para que veáis el ejemplo, voy a coger esta cita, la voy a editar, o sea, le doy clic. Y aquí dentro de las cosas que yo puedo hacer dentro de la cita, ya os digo que ahora lo vamos a ver con más detalles, de momento es solo para que veáis de lo que hablo. Veréis que tengo aquí varias opciones y entre estas opciones que tengo, voy a hacerlo maximizado, tengo la de periodicidad. Bueno, pues le voy a decir que sea una cita de 9 a 11, como veis, ahora lo vemos con más detalle. Y va a ser una cita semanal, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y va a terminar después de 5 sesiones. ¿Veis? Acepto y guardo. Esto que estáis viendo es una cita periódica. Notad que la diferencia con una cita normal en el calendario es que esta, la cita normal, solo tiene el nombre de la cita. Mientras que aquí en esta, ¿veis este simbolito pequeñito, este circulito que hay aquí? Esto lo identifica como cita periódica, cita que se repite. ¿Vale? Esa es la cuestión. Entonces, estos son los dos tipos básicos de cita que hoy nosotros vamos a manejar. Yo os digo, no os preocupéis que ahora vamos a poner y quitar un montón. Voy a acercar esto por acá, sencillamente por ¿vale? Estos son los dos tipos de cita que nosotros vamos a utilizar. Repito, ahora los vamos a ver en detalle y vamos a poner, quitar y hacer un montón de veces este tipo de cosas, ¿vale? Una cita periódica es uno de los dos primeros tipos que estoy mencionando ahora, ¿vale? Cita a secas es una cita que aparece una vez, que se produce una vez en el tiempo. Una cita periódica es una cita que se repite en el tiempo. Esos son los dos primeros tipos que hay. De hecho, el tercer tipo de cita, que se llama reunión, lo veremos mañana. Creo que es mañana. ¿Vale? Entonces, el tema es, de los dos tipos de citas, sí que hay que aprender a poner uno u otro. Te repito la jugada, ¿vale? Repito la jugada. Cuando tú vas a meter un elemento nuevo en el calendario, lo que metes es una cita normal. Y una vez metido una cita normal, la puedes convertir en cita periódica, ¿vale? Entonces, repito la jugada. Pongamos, por ejemplo, que hoy me avisan que tengo algo que hacer. Por ejemplo, hoy, no sé a qué hora es el fútbol, pues hoy hay fútbol. Pues a la hora que sea tengo que poner el partido de fútbol. Pongamos que es a las 10, no sé a qué día es, no sé a qué hora es el fútbol, pero así lo tenemos. Pongamos que me quiero poner una cita para ver el fútbol. Bueno, pues me vengo aquí, me hago un hueco. Aquí, fijaos que aunque esté una cita, deja un huequecito para yo poder aún así ponerlo. Voy a poner ver el fútbol. Ver el fútbol. Enter. Ahí la tengo. ¿Vale? Eso es una cita normal. Eso es una cita normal. ¿Qué tipo de cosas puedo hacer yo en una cita normal? Bueno, para empezar, yo os he propuesto cómo se pueden poner citas de la manera que me parece que es la más rápida y la más cómoda, que es simplemente pinchas en el calendario y lo tecleas, ¿vale? Pero técnicamente hablando, yo podría haber puesto la cita utilizando el botón aquí arriba de nueva cita. A mí me parece más rollo. Básicamente el botón de nueva cita te abre la ventana de citas, que es la misma ventana que nos aparece cuando editamos una cita. La voy a poner más pequeña para que se vea, que es una ventana que se abre por encima, ¿vale? En esta ventana de nueva cita yo puedo hacer exactamente lo mismo que hay. Por ejemplo, imaginaos que mañana he quedado para comer. Pues comida con Juan Carlos. No, Juan Carlos. Comida con Juan Carlos. No sé por qué le pongo siempre la segunda en mayúscula. Comida con Juan Carlos. Pero claro, lo que tiene más rollo de hacer aquí la cita con el botón de nueva, en mi opinión, es que aquí, claro, le tienes que decir cuándo empieza en el calendario, pero tengo que decir que es mañana miércoles, a qué hora empieza, que dirás, bueno, esto lo tienes que hacer también, pongamos que como poner a las 2 y es de 2 a 5. Que dirás, esto también lo puedo hacer en el calendario. Claro, lo tengo que hacer, pero en el calendario le doy a cerrar. ¿Veis? Ya tengo aquí la cita de comer mañana con Juan Carlos. Pero como en el calendario directamente, normalmente, para tú ver si comes mañana con Juan Carlos, te vienes al calendario a ver si tienes un hueco. Ya que estás aquí y has visto que tienes el hueco, chico, pues ya que estás aquí, pinchas, arrastras y tecleas. Entonces, en mi opinión, repito, es mucho más práctico esto, ¿vale? Un truquito que os daría es el siguiente. Cuando te acostumbras, al final poner esto así es mucho mejor. Imaginaos que justo antes de la comida con Juan Carlos tengo un vermú con Irene. Bueno, pues fijaos. Puedo pinchar antes, escribo vermú con Irene y este es el truquito, fijaos. Simplemente quiero poner el vermú con Irene y ya está. Ahora le daría al Enter, ¿vale? Ahora le daría al Enter. Pero si quiero meter alguna
anotación, precisión o algo por el estilo, en vez de darle solo una vez al Enter, fijaos, le voy a dar una vez al Enter para terminar de escribir. Le he dado una vez. Y ahora, como está la cita seleccionada, porque acabo de darle al Enter, si le doy otra vez al Enter, es como haber hecho doble clic en la cita y se abre la hora de la cita. Puedo poner aquí, oye, pero solo hasta menos cuarto o hasta y media. Bueno, aquí puedo escribirlo 14:45 para que me dé tiempo a llegar a la comida con Juan Carlos. Guardo y ahí lo tengo. Uy, es que he puesto 14:45. Quería poner 13:35. 13:45. Pero da igual, entenderéis que es una chorrada, 13:45. ¿Veis? Segundo truquito. Esto os digo es que más que enseñaros a meter cosas en agenda, que es muy fácil, tiene más gracia iros enseñando los truquitos y lo que te hace ganar velocidad. Segundo truquito, no sé si os habéis fijado, pero cuando quieres meter una hora en el Outlook, no tienes que andar metiéndola ni con este desplegable, ni siquiera tener que meter los 2 puntos. Es decir, es muy fácil que escribas aquí casi cualquier cosa y él se entere. Por ejemplo, para meter las 13:45 o las 13:40, es muy cómodo teclearlo todo seguido, o sea, 13:40, o sea, 1340. Que tú al darle al Enter o al aceptar, ¿veis? Él lo entiende bastante bien. Entonces es muy cómodo meter las cosas así. ¿Vale? Voy a escribir, cada vez que veo esta mayúscula, me ataca los nervios. ¿Vale? Me ataca los nervios. Ya está, es así de sencillo. Guardo y punto. ¿Qué otras cosas puedo hacer con las citas? Muy sencillo. Ahora vamos a lo de las periódicas, que esto nos va a entretener un poco más. Otra cosa que puedo hacer con las citas, que esto también varía mucho de unos usos a otros, es lo siguiente. Voy a abrir una cita cualquiera. Mirad, cuando tú metes cita, voy a hacer la ventana más grande, ya os digo, para ver todas las opciones. ¿No está hoy tontorrón? Ah, sí, está como tontorrón lo de... Vale, otra de las cosas muy importantes que tienen las citas en el calendario, por lo útil o pestiño que puede resultar, son los avisos, que los tengo aquí, ¿vale? Aquí, ¿lo veis? Mirad, si no habéis tocado nada en el Outlook, luego veremos cómo se cambia esto, ¿vale? Pero si no habéis tocado nada en el Outlook, cada vez que tú pones una cita, él entiende que te tiene que dar un aviso 15 minutos antes. Para que veáis cómo funciona, me voy a poner una cita, por ejemplo, son las 10:10. Pues me voy a poner una cita a las 10:30. ¿Vale? A las 10:30 me pongo una cita. Por ejemplo, como cita, pasar el sondeo. ¿Vale? Por ejemplo, ya veréis como 15 minutos antes de las 10:30, o sea, dentro de 5 minutos, me va a salir un aviso. Lo pongo así a posta para que lo veáis. Si os fijáis, en todas las citas que estoy poniendo ahora delante de vosotros, al ponerme encima de ellas, veis que aquí pone 15 minutos anterior. Esto se refiere a que 15 minutos antes me va a saltar un mensajito diciendo, oye, que tienes tal cosa, ¿vale? Pero claro, la gracia de esto es que tú puedes regular el aviso. ¿Cómo regulas el aviso? Muy sencillo. Por ejemplo, imaginaos que el vermú con Irene me avisa 15 minutos antes. Pues depende dónde tenga el vermú con Irene, depende de dónde lo tenga, con 15 minutos a lo mejor no llego a tiempo. ¿Ahí estamos de acuerdo? Entonces lo que yo puedo hacer es varias cosas. Abro la cita con Irene, me vengo aquí a aviso y en este desplegable puedo elegir. Primero, puede que no quiera que me dé ningún aviso, pues desactivo el aviso. En este caso esta cita no me va a dar ningún aviso, ¿vale? Pero puede que quiera cambiar el aviso para otra franja de tiempo. Por ejemplo, prefiero que me lo diga una hora antes porque si no, no voy a llegar a tiempo. Una hora antes. Entonces, una hora antes me va a llegar el aviso de Irene. ¿Veis? Entonces voy a dejar así puesto para que me avise de Irene una hora antes. Y a cambio este de Carlos, como ya me va a pillar fuera de la oficina, me lo estoy inventando evidentemente, pues voy a entrar en la cita y le voy a decir que no quiero ningún aviso. Guardo. ¿Veis? Ojo, aquí no vais a ver nada, solo si os ponéis con el cursor encima, ¿veis? Os da los detalles de la cita. Aquí me dice que es el miércoles tal, a tal hora, y una hora antes me va a dar el pestiño, me va a dar el aviso. En esta otra cita me dice que es el miércoles, pero no me dice nada de ningún aviso, ¿vale? Entonces, opción, puedo elegir que Outlook me avise de las citas, ¿vale? Me avise. Esto de los avisos es estupendo, Pero fijaos, no soy muy amigo en estos cursos de meterme en las ventanas de configuración avanzadas. No soy muy amigo. No por nada, sino por eso no ser complicadas y hay cosas que no se pueden andar toqueteando. Pero hay un concepto importante a esto del calendario. Y es el siguiente, mirad. Abro un paréntesis. Nosotros aquí en archivo,
tenemos aquí abajo una ventana de opciones, ¿vale? Repito, me he venido a Archivo, Opciones. En esta ventana de opciones, que es una ventana, como veis, bastante compleja, con un montón de cosas, fijaos que a la izquierda tengo un montón de agrupaciones con opciones. Cada una de estas afecta a una determinada faceta del Outlook, ¿vale? Ya os digo, yo aquí no me voy a meter hoy. Sí que nos meteremos más adelante en alguna opción, más adelante, que es interesante, pero otros días hablo. Pero hoy precisamente me quiero meter aquí en la parte de calendario, ¿vale? Aquí en la parte de calendario. ¿Por qué? Porque es que aquí resulta que hay una cosa muy cómoda que poder tocar, aunque está un poco escondida. Y esta parte, repito la jugada, ¿eh? Repito la jugada para que lleguemos todos aquí. Puede que en alguna ocasión queréis meteros, repito, en Archivo. Dentro de Archivo, Opciones. Y dentro de Opciones, Calendario, que es lo que nos está tocando ahora, ¿vale? Bueno, pues de entre todas las opciones del calendario que hay aquí, que como veis hay muchas, lo que pasa es que no hay muchas, no hay tantas tan interesantes, de aquí hay una que me parece crucial. Y de hecho lo que me da rabia es, repito, que esté tan escondida. Y es esta que está aquí. ¿Veis que pone aviso predeterminado 15 minutos? Bueno, pues resulta que esta opción consiste en lo siguiente. Como veis, cada vez que yo he puesto una cita en el calendario, él me ha cascado un aviso a los 15 minutos antes. Esto es porque lo pone aquí. Me pone que 15 minutos antes siempre haya un aviso predeterminado. Pero resulta que este tiempo que hay aquí puede seros útil o puede seros completamente inútil. Por ejemplo, si vosotros trabajáis en una oficina con el Outlook encendido y la mayoría de las reuniones, de las citas que tenéis son reuniones, reunirme con fulano, reunirme con mengano, llamar a no sé quién, este aviso predeterminado de 15 minutos puede resultar razonablemente cómodo. De lo que 15 minutos antes de lo que ocurra, me salga un mensajito y me dé tiempo a colgar el teléfono, a preparar la reunión o lo que fuere, ¿vale? Pero imaginaos que sois comerciales, que os movéis de un sitio a otro. Pues chicos, si 15 minutos antes me dice que tengo que llegar a una cita en Móstoles, la cosa está muy complicada. No llego. Mirad, ha sonado, es que quiero enseñaros, es que no sé si lo habéis oído, pero es una campanica. Es que suena justo el aviso. Este es el aviso que os decía, ¿veis? Han llegado y 15, ha llegado y cuarto y me dice, oye, pasa el sondeo. Este es el aviso que os decía, ¿veis? Una vez que llega un aviso, esto pasa como con la agenda del móvil y eso, no me entretengo mucho, salvo que luego me queréis preguntar. Si no quiero que me dé más el coñazo, le digo que descarte, punto, ya no me da más el coñazo. O si digo, espérate que ahora estoy hablando de otra cosa, ahora lo hago. Puedo hacer como en el móvil. Como lo hacemos todos con el despertador, lo de dame 5 minutos o dame 10 minutos y pospon. Y entonces en X minutos me vuelvo a dar el pestillo, ¿vale? Yo voy a decir que en 5 minutos me lo vuelvo a decir. Posponer, para que veáis lo que es. Bueno, estábamos en archivo, opciones. Todo lo que os estaba diciendo es que aquí en calendario tenéis dos opciones que son muy interesantes. Una, alguien puede decidir que no le gustan los avisos, ¿vale? Pues quítalo de los avisos predeterminados. ¿Esto qué significa? Significa que cada vez que pongas una cita, no te va a dar un aviso. Ojo, esto no significa que no puedas poner tú el aviso a mano. Lo que está diciendo es que él no te lo va a poner, que lo pongas tú donde quieras. Fijaos, lo voy a quitar, lo quito. ¿Acepto? Y ahora pongo otra cita. Por ejemplo, dentro de un rato tengo comida con alguien más. Como veis, tengo una vida muy agitada de comidas. Comida con... Venga, con Iciar, a ver si le saco una comida. ¿Vale? Comida con Iciar. Fijaos, como veis, no me ha puesto aviso. Esto no quiere decir que no pueda abrirlo y poner yo el aviso, pero por defecto no me lo pone. ¿Veis? Otra opción que yo tengo, archivo, opciones, calendario, es poner el aviso, pero establecerlo con otra duración, con otro aviso previo. Por ejemplo, es que aquí veo como varios perfiles. Primer perfil, repito, son perfiles artificiales para que entendamos el asunto. Primer perfil posible. El primer perfil posible sería, soy un tipo de oficina y uso el calendario mogollón. O sea, lo tengo todo el día abierto porque la agenda para mí es una herramienta fundamental y lo tengo todo el rato abierto. Pues a lo mejor prefiero no ponerme avisos, ¿vale? Sencillamente porque me es un pestiño el que me esté dando mensajitos cada 2x3, tienes esto, tienes aquello, que al final recibo tantos que no los hago ni caso y me dedico a desconectarlos todos, no les hago ni caso, pues paso. Prefiero que no me lo ponga. Y cuando de verdad haya una cita que sea muy importante, que me la recuerde, entonces ahí le pongo el aviso. Puede parecer una idiotez, pero si el Outlook o lo que fuera te da demasiados avisos, al final ni los lees. Entonces hay gente que prefiere, mira, me los quito todos y a mano pongo el que quiero. Esto es una opción. Opción 2.
soy un tipo de oficina, ¿vale? En la que lo que tengo es a la semana 3 reuniones, hacer puñetas, no uso más el calendario, 3 reuniones. Pues chico, en ese caso no parece nada descabellado decir, pues mira, cada vez que ponga una, que me avise 15 minutos. Quien dice 15, vosotros ya establecéis el tamaño de vuestra oficina. A lo mejor en 15 minutos no llego. A lo mejor que me lo diga una hora antes. ¿Vale? Tú mismo, elige tú. ¿Cuánto tiempo necesitas? Desde que se te ha olvidado la cita normal, desde que se te ha olvidado hasta llegar a donde sea, ¿cuánto necesitas? ¿Una hora, media, 15 minutos? Pues para este segundo perfil parece razonable dejarlas puestas tal. Y para el tercer perfil, pongamos un tipo comercial. ¿Vale? Un tipo comercial. De esto que dices, mañana tengo una visita en Móstoles, luego tengo una visita en Plaza Castilla y luego me tengo que ir a Salamanca. Pues a lo mejor le es muy útil los avisos, pero con un margen de un día. Rollo, no, mira, es que yo cada vez que pongo una cita, mejor que me lo recuerdes un día antes. De modo que hoy, cuando esta noche arranque el Outlook para organizarme el día de mañana, me salten los avisos de mañana vas a Salamanca, a Plaza Castilla y luego a no sé dónde. ¿Veis a lo que me refiero? Entonces, esto, aunque está un poco escondido, sí me parece tremendamente útil personalizarlo a vuestro perfil de uso. Porque es verdad que marca mucho la diferencia de que Outlook, la parte de agenda sea cómoda, práctica y accesible. ¿Vale? Entonces os recomiendo encarecidamente, y repito, que le deis una pensada. Yo lo voy a dejar con el aviso predeterminado en 15 minutos, por lo que os digo siempre, porque yo dejo las opciones por defecto, sencillamente para verlas en los cursos, ¿vale? Pero desde luego, en mi Outlook, o sea, en mi calendario de verdad, que como entenderéis este no es mi calendario de verdad, en mi calendario de verdad tengo puestas otras cosas. Y por ejemplo, yo tengo los avisos puestos de un día para otro, porque a mí que me avise ahora de que tengo un curso en no sé dónde, ya no me da tiempo. Yo prefiero que me lo dé con un día antes, de modo que hoy me avise de, oye, que acuérdate que mañana tienes el curso de Outlook, mañana tienes el curso no sé dónde, o mañana tienes que ir a no sé, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy este tercer perfil. Pero repito, cuestión de gustos, ¿vale? Entonces, de vuelta, repito, una decisión importante es si quiero que me dé avisos. A, en archivo opciones, en general, para cada vez que pongo una cita. B, puntualmente en cada cita, ajustarlo. ¿Vale? Y una cosa, y ya vemos un tercer tipo de cita que hoy toca, y es fácil, ¿eh? Un tercer tipo de cita que nos toca discutir hoy, un tercer tipo de cita es el siguiente. Mirad, imaginaos que mañana es el viernes es el cumple de mi madre, ¿vale? El viernes es el cumple de mi madre. Claro, yo puedo poner una cita puntual porque vaya a comer con mi madre por su cumple o porque vaya a cenar. Y de ese tipo de citas ya las hemos puesto. Pero en este caso me refiero a cumpleaños, viajes, festivos, puentes. Ese tipo de, vamos a llamarle citas, no es tanto una cita, en el sentido de que no ocupa una franja concreta en ese día, sino que es el día completo. O sea, el cumpleaños de mi madre es todo el día completo. Repito, no confundamos el cumpleaños de mi madre, ¿vale? O sea, que ese día sea como el día de la fiesta, San Isidro, 2 de mayo. O sea, las fiestas, los cumpleaños, los aniversarios, todo esto, con la cita concreta de, oye, voy a comer con, o voy a cenar con, o voy a hacer con. Bueno, pues para este tipo de citas, vamos a llamarla así, ahora le voy a dar el nombre, se puede hacer lo siguiente. Mirad, hemos dicho que el viernes cumple mi madre, ¿no? Voy a pinchar en el viernes. Y fijaos que voy a pinchar en cualquier momento del viernes, no importa en cuál. Y voy a poner cumple mamá. Cumple mamá. Bueno, pues voy a editar esta cita. Y fijaos, una cosa que se puede hacer en las citas es marcar esta casilla de todo el día. Esta de aquí. ¿Veis? Fijaos que al marcar la casilla de todo el día, me anula la posibilidad de poner la hora. Porque con esto estoy diciendo que no es una hora concreta. Le voy a dar a guardar. Lo que quiero que veáis es cómo se representa, ¿veis? No se representa aquí en el propio calendario como si fuera parte de una cita concreta, sino que se muestra ahí. En la vista de mes, como veis, en la vista de mail, aquí ves, es que claro, se aprecia bastante peor todo lo que hay, pues claro, como no cabe aquí, ¿veis? Entonces, pero lo que queréis enseñaros es que no se ve como una cita puntual como estas, ¿vale? Sino que se ve, aparte, como algo que está marcado durante todo el día. Esto tiene nombre. A esto se le llama evento. El nombre no es que sea muy importante, ¿vale? Pero digamos que ya sabemos 3 cosas. Las citas normales, las citas periódicas, que son estas, que ahora nos queda por discutir un poquito más de ellas, y los eventos. Outlook llama evento a una cita que ocurre durante todo el día. Ojo, día o días. Por ejemplo, si yo quiero marcarme que el sábado y el domingo tengo el viaje a Tenerife, pues me vengo aquí
viaje Tenerife, entro y le digo que es todo el día, pero del sábado al domingo. ¿Veis? Entonces me marca como de sábado a domingo, viaje Tenerife, de todo el día. Esto se llama evento. Repito, es porque sepáis la palabra. No tiene muchísima importancia el cómo se llama, pero que sepáis que digamos que es para mucha gente es otro tipo de cita diferente. Cita periódica y evento, que son las tres que se manejan habitualmente. ¿Vale? Bueno, pues lo último que quería mencionaros del calendario, antes de pasar brevemente a deciros dos chorraditas de tareas, antes de pasar a lo de las preguntas y todo, es hablaros un pelín más de lo de las citas periódicas. Las citas periódicas, hay gente que las usa un montón y es que en ese grupo entenderéis que estoy yo. Es decir, yo continuamente, las citas periódicas para mí, vamos, de largo, la mayoría de las citas de mi calendario son periódicas, son cursos. Entonces, raro una cita mía que no es curso lunes, martes, de lunes a viernes, todos los martes y jueves de tal día a tal día. Entonces, simplemente hablaros un poquito más de las citas periódicas, ¿vale? Las citas periódicas, y ojo, que las citas periódicas incluyen tanto las normales como los eventos, ¿vale? Hemos dicho, citas que se repiten en el tiempo, ¿vale? Para establecer una cita periódica, y fijaos que ya lo he hecho con esta, pero también lo puedo hacer con un evento, esta vez voy a abrir el cumple de mamá, ¿vale? El cumple de mamá, como comprenderéis, también se repite en el tiempo, y con suerte durante mucho tiempo. Quiero decir, se va a repetir cada año. Bueno, pues fijaos, lo que hemos dicho es que yo puedo abrir una cita cualquiera, y darle aquí a periodicidad. Entonces aquí lo que me va a permitir es establecer cuándo se repite. Como veis, yo aquí tengo una serie de frecuencias, ¿vale? Diaria sería para citas que se repiten cada día. Por ejemplo, esta a veces lo uso yo para los cursos diarios. Por ejemplo, este curso de Outlook, antes he puesto semanal por no enredarme, pero este curso probablemente pues yo pondría diario, pondría el lunes y digo, cada día, sesión de Outlook, ¿vale? Semanal es cuando no es cada día, sino depende del día de la semana. ¿Veis? Que hay que poder elegir qué días de la semana. Esto es lo típico para una cita todos los martes, para un curso martes y jueves, ¿vale? Para una reunión semanal en la que todos los viernes por la mañana a las 12 nos reunimos para la reunión de la semana o cosas por el estilo, ¿vale? Este es muy, muy útil para eso. Notad que puedo elegir los días de la semana que quiera. Esta yo para los cursos, por ejemplo, lo uso también mucho. Mensual, pues lo que parece, ¿vale? Parece una chorrada, pero esta tampoco se usa tanto. Me refiero, mensual, yo aquí apunto cosas como pagar el alquiler si en vez de estar domiciliado tuviera que hacer una transferencia, por ejemplo, o hacer la transferencia de la cuenta de Spotify, o qué sé yo, ¿vale? Pues para eso están las cosas mensuales, de una vez al mes. Y luego están las anuales, que evidentemente es para todas las que pasan una vez al año. Por ejemplo, para el cumple de mi madre, pues le voy a decir que es anual, ¿vale? Y que es todos los años el 12 de mayo. Me lo estoy inventando, pero bien. La otra parte importante de las citas periódicas es cuando acaban, ¿vale? Cuando acaban. Entonces, ¿qué tengo? Tres opciones, como veis. Primera, sin fecha de finalización. Esta es la que quieres poner para decir, mira, tú repítelo siempre y ya acabará. Por ejemplo, un caso típico que te mueres es el de los cumpleaños. Es el típico caso de sin fecha de finalización. Lo digo porque si pones fecha de finalización, luego van a poderte poner que luego no puedes justificar que no ha sido premeditado. No digo más. Entonces, sin fecha de finalización es lo típico de los cumpleaños. Pero si os fijáis luego, para las citas más o menos mundanas de los calendarios, tenemos o bien finalizar cierto día, porque sepa que el curso acaba tal día o acaba tal otro, o bien finaliza después de X repeticiones. Ambas conducen a lo mismo, lo único que a veces es más cómodo poner una y hay veces que es más cómodo poner otra. Por ejemplo, en un curso que ocupe 3 o 4 jornadas, me es más cómodo poner finalizar después de tarará jornadas, pero otros de estos que son martes y jueves durante no sé cuánto tiempo, a veces no sabes, dices no sé cuántas sesiones son al final, acabo tal día, pues el día no sé qué de mayo acabo, ¿veis? Dependiendo del caso. En este caso, por ejemplo, siendo el cumple, voy a decir que es sin fecha de finalización y aceptar. Guardo y ya tengo un evento periódico que es el cumple de mamá. Ya está. Y notad que una cosa tampoco quita para que tenga o no los avisos. Por ejemplo, como me tengo que acordar de, hostia, el regalo, este es el típico aviso que decir, no, pues mira, mejor este me avisas con 3 días de antes. Entonces, todos los años, 3 días antes, me va a avisar cumple mamá, para que me dé tiempo a comprar el regalo, por ejemplo. ¿Vale? Y una cosa importante que tienen las citas periódicas, es que puedo modificarlas, pero ojo, porque modificarlas incluye modificar toda la cita periódica, o sea, toda la secuencia de repeticiones, o solo una.
Por ejemplo, en el caso del curso de Outlook, podría pasar que, oye, que lo he apuntado mal o que ha cambiado, que no son a las 9, sino que son a las 9:30. Bueno, pues fijaos, puedo pinchar en cualquiera de ellos, en cualquiera, lo edito, y fijaos que me pregunta, oye, has pinchado en esta cita, pero ¿quieres abrir solo esta cita o toda la serie? Si lo que estamos diciendo es que todo el curso es a las 9:30 en vez de las 9, pues le voy a dar a toda la serie, acepto, y el cambio que yo vaya a hacer aquí, por ejemplo, le digo que en vez de las 9 sea a las 10, acepto y guardo. Como veréis, todas las citas se me han cambiado a las 10. ¿Vale? Evidentemente, si se cruzaran de semana o tal, habría pasado exactamente lo mismo. Pero también podría ser que puntualmente quisiera una cita cambiarla. Por ejemplo, puedo dejar que el curso es a las 10, pero el viernes salimos antes. El viernes solo es de 10 a 11. Bueno, pues voy a hacerle doble clic, pero esta vez le voy a decir que abra solo esta. Acepto. Entonces, cuando cambio cualquier cosa, aquí, por ejemplo, le voy a decir que hasta las 11, al guardar, solo me cambia. No me he hecho. Bueno, es que le he puesto a las 11. Coño, que le he puesto el lunes. Uy, que me he equivocado. Le he puesto el lunes. Bueno, da igual. Que pinchan en el del lunes, ¿veis? Se ha puesto el del lunes en vez del de. Pero vamos, es lo mismo. ¿Veis? Quiero que notéis que el simbolito en estos aparece como una especie de símbolo de reciclaje, pero en ese reciclaje está como tachado. Eso indica que esto es una excepción a esta cita periódica, ¿vale? Que es una excepción. Y que entonces lo que pasa es que esto forma parte de un grupo de citas, pero que esto tiene algún cambio. Ya está. Esto es lo último que quería enseñaros, ¿vale? Entonces, simplemente el calendario, como veis, es cuestión de cogerle el truco y trastear con él. No tiene mayor complicación que andar cogiéndole el truco. Lo que os digo siempre, el truco es usarlo. Obligaos a usarlo. Ojo, que hay gente que lo usa un montón y hay gente que no lo usa para nada. Yo ahí no me meto, evidentemente. Yo la verdad es que siempre he intentado llevar agenda, pero soy un tío bastante desordenado. Siempre he intentado llevar agenda, pero es verdad que sobre todo con el tema de que, claro, la agenda también la llevas en el móvil y eso, sí he conseguido hacerme con la agenda. Y la verdad es que es muy práctico. Y yo al final tiro de agenda muchísimo. Si yo sin el calendario no seré nadie. Las cosas como son. Pero también es verdad que hay gente que no lo usa para nada. Es cuestión de, repito, hacer por usarlo. ¿Vale? Hacer por usarlo. Y ahora quiero mencionaros ya por último por hoy, lo que os comentaba antes. Lo que os comentaba de discutir discutir el tema de las tareas. Lo malo de las tareas es lo que os comentaba antes. Os lo voy a comentar porque hay que comentarlo, como quien dice, y hay un par de conceptos que aunque los vayan a cambiar, se van a mantener en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mencionemos lo de las tareas, ¿vale? Pero yo os digo que no os encariñéis mucho porque es probable que de aquí a nada esto cambie drásticamente. Entonces, cosas que hay que entender. Mirad, lo primero que hay que entender es que hay tres cosas que a veces se confunden, ¿vale? Tres cosas que a veces se confunden. Voy a usar esto como pizarrita, ¿vale? Lo primero, cita. Ya hemos visto lo que es una cita, ¿vale? Ya hemos visto lo que es una cita. Una cita es un elemento del calendario y es algo que se va a producir, y aquí está el matiz, que se va a producir en un momento concreto. Una comida, una reunión, un lo que fuere, ¿vale? Eso es una cita. ¿Qué es una tarea? Una tarea es algún tipo de actividad, acción, responsabilidad que yo tengo que acometer, pero que no tiene un momento en el tiempo concreto. Y esa es la diferencia fundamental entre cita versus tarea, ¿vale? Entre cita versus tarea. Una tarea, repito, es algo que yo tengo que hacer, recordar o lo que fuere, pero sin un momento concreto del tiempo. Entonces, si yo me voy a reunir con alguien mañana por la tarde, eso es una cita, porque mañana y es por la tarde, tendrá una hora y un sitio concretos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que una tarea puede ser preparar la reunión de mañana. Una tarea, entonces, ¿cómo la creo? Bueno, aquí, como veis, lo que tengo es una jarta de tareas a punta pala, ¿vale? Pues tengo un montón a base de hacer ejemplitos y tal.
y irme a una lista más vacía. Aquí tengo esta lista, es que como veis tengo bastantes carpetas como tengo las carpetas de tareas también se pueden hacer por cada cuenta de correo y tal. Entonces, como veis, tengo varios. Me voy a una vacía. Entonces, las tareas se ponen directamente haciéndole nueva tarea o pinchando aquí y tecleando. Por ejemplo, he dicho que esta noche tengo una cena con no sé quién. Bueno, pues me voy a poner como tarea preparar el paquete que le tengo que mandar. Preparar paquete cena hoy. Ya está, tecleo y enter. Como veis aquí, no tiene un momento determinado para hacerse. Esa es la diferencia fundamental. Lo digo porque hago hincapié en esto, porque también es una cuestión de organización personal. Hay mucha gente que lo que hace es que esto no lo hace como tarea, se lo pone en el calendario. Entonces, se pone en el calendario, si tiene hoy la cena de no sé qué, es la comida y luego tengo la cena, ¿vale? Pues se lo pone en el calendario para no olvidarse. Ojo, no estoy diciendo que sea una buena idea, pero hay mucha gente que lo hace. Esto ya es una cuestión de ordenación personal, ¿vale? En la cabeza, para el Outlook, la diferencia importante es eso, es una cita tiene un momento determinado, ¿vale? Una tarea no tiene un momento concreto, simplemente es algo que hay que hacer. No confundamos, porque ahora es donde viene el pequeño lío, no confundamos que una tarea, no obstante, y fijaos que lo que he hecho es hacerle doble clic y se abre una ventana con todas las opciones como nos pasaba con las citas. Bueno, pues en las tareas no confundamos en que no tiene un momento concreto para realizarse, pero sí puede tener una fecha de vencimiento. Una fecha de vencimiento es una fecha antes de la cual la tarea tiene que desarrollarse, pero no durante de desarrollarse, sino antes de la cual. Por ejemplo, la fecha de vencimiento le puedo decir que sea hoy. Hoy tengo que preparar el paquete de la cena de hoy. ¿Vale? Guardo y cierro. Esto es una tarea sencillamente que tiene fecha de vencimiento, ¿veis? Ahora tiene fecha, antes no tenía. Ojo, pero sigue sin ser una cita, ¿vale? Sigue sin ser una cita. Aquí no aparece. No tengo por qué hacerla a las 4, a las 5 o a las 8. Sencillamente la tengo que hacer. Y va a ser antes de hoy. Si le pongo fecha de vencimiento, a veces hay gente que lo que hace es que también le pone un aviso. Cuestión de gustos. Funcionan exactamente igual que en las citas. Claro, este es el pequeño matiz donde la gente se hace un lío. Entonces hay gente que no usa las tareas para nada y usa solo el calendario y las tareas se las casca ahí cuando el día que las tiene que hacer. Y hay gente que sí tiene muy claro la diferencia entre, no, mira, las tareas son una cosa y las citas son otras. Esto, repito, es una cuestión de ordenación personal. Hay gente que se apaña mejor de una manera y se apaña mejor de otra. Yo sí creo que es importante tener la diferencia en la cabeza. Lo creo. Pero, bueno, pues hay una tercera cosa que ya vamos, que lo que pasa es que vamos a verlo, no sé si es mañana o pasado. Habrá una tercera cosa que la gente también confunde con las tareas, que hoy simplemente introduzco. Y es los seguimientos. Repito, hoy simplemente lo introduzco. Muchos elementos, lo que pasa es que casi exclusivamente los correos, ¿veis que tienen aquí una banderita? Esta banderita que tienen aquí, esta banderita, repito, es una cosa que se llama marca de seguimiento. Y ya os digo que ya veremos más adelante porque a esta la vamos a meter bastante caña. Estas banderitas las vamos a usar con bastante frecuencia. Bueno, pues el Outlook, los mensajes con banderita, o sea, los mensajes con marca de seguimiento, que es como se les llama, él también los establece como tareas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en la lista de tareas, yo de hecho tengo tantas aquí, ¿vale? ¿Veis esto de archivo curso? Bueno, pues resulta que esto es el mensaje que acabo de marcar. Me parece que es este, no me acuerdo si es este exactamente o, bueno, uno de estos, ¿vale? Todos estos mensajes que tengo con banderita. Y por eso me aparecen aquí. Porque los mensajes con banderita, iba a decir Alexa, el Outlook los considera tareas pendientes. Tareas pendientes, no tareas a secas, ¿vale? Entonces, por un lado tendréis la lista de tareas, que son las cosas que vosotros os apuntáis para hacer. ¿Vale? La lista de cosas que os apunté para hacer. Y esto es que no tiene mucho recorrido. Mañana vamos a hablar un poco más de cierto tipo de tareas que son tareas asignadas, ¿vale? Pero eso es mañana. Hoy simplemente la lista de tareas, que sepáis simplemente es la lista de cosas que tú tienes que hacer. Punto. Cuando la hayas hecho, le das a marcar como completada. Hay gente que las borra. O hay gente que las da como completadas. Al darle a marcadas como completada, aparece como tachada, ¿lo veis? Como borrosita. Y ya está. Se supone que ya lo has hecho. Ya prepara el paquete o lo que fuere. ¿Vale? Repito. Hay gente que lee así o hay gente que las borra. Lo que queráis.
Pero lo que es más importante es eso, es no confundir una tarea, que es una cosa, con una cita, que es otra diferente, que con un mensaje con banderita, que son tres cosas, repito, que con cierta frecuencia se confunden, ¿vale? Claro, ya, para facilitar el resto de la pomada, ahora tenemos lo que os mencionaba, el to do. Espera, voy a marcar esta tarea. La voy a marcar como no completada, ¿vale? Como no completada. Veis que he entrado dentro de la tarea y le he puesto que no estaba comentada, ¿vale? Para que se me quite el tachado. Bueno, pues la siguiente pomada es esto del to do. El to do, y aquí simplemente os menciono rápidamente, el to do viene a ser como una especie de compilación de las tareas. Notad que el to do está pensado como una aplicación independiente, ¿vale? Es una aplicación independiente, o sea, en Office te la encuentras como una aplicación independiente. Entonces, aquí simplemente la mencionan porque está pensado en que aquí yo tengo, lo que tengo es una recopilación, ¿veis? De las tareas que yo tengo, sea de la fuente sea porque sea un mensaje marcado, que todos estos que estáis viendo aquí son mensajes marcados, sean porque sean tareas heredadas de la aplicación de Outlook, sean de otras cosas, ¿vale? Si os fijáis, aquí van apareciendo y cosas por el estilo. ¿Vale? Entonces, simplemente aquí no me voy a meter porque os digo, técnicamente aún no forma parte del Outlook. De hecho, la mayoría, muchos ni lo tendréis, depende si lo habéis actualizado o no, ¿vale? Mira, de hecho, estos mensajitos que me están saliendo todo el rato es precisamente porque como están ahora a medio ponerse, pues te van saliendo avisos. Esto es nuevo, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Como veis, es un poco rollete al principio. Entonces, repito, esto del to-do viene a ser el primo de las tareas que entiendo que viene a sustituirlo, pero ahora mismo están como solapados una cosa con la otra. Es más, igual es un poco popular lo que voy a decir, pero yo ahora, durante una temporada, lo de las tareas me abstendría de usarlo. Me abstendría de usarlo. Más que nada porque puede que te acostumbres a usar las tareas de la manera que te acostumbres y luego resulta que al final lo terminen quitando y se quede todo en to-do. Creo que estamos en una época de transición en la que no han quitado las tareas todavía. Repito, esto es una opinión, que conste. Creo que estamos en una época un poco de transición de las tareas están aquí porque no las pueden quitar de golpe por si la gente las usa, pero que se van a terminar convirtiendo en el to-do, es una opinión. Entonces, ya os digo, puede ser un poco polémico que en un curso de Outlook os digan no uséis las tareas, pero oye, no puedo evitar decirlo. Yo me lo plantearía. Ya os digo, las tareas son cosas que tú tienes que hacer, repito, pero primer concepto importante, que aunque tengan fecha de vencimiento es una fecha tope antes de la cual tiene que estar hecha, pero no necesariamente cuando hay que hacerla, ¿vale? La idea, todo lo contrario, es hacerla antes, ¿vale? Dos, que hay gente que las confunde con citas, es más, hay gente que usa citas como si fueran tareas poniéndoselas en el calendario. Repito, no estoy defendiéndolo, pero mucha gente lo hace. Y si a ti te funciona bien, chico, adelante, no me parece mal, ¿vale? Y tres, que hay un tercer elemento que se pueden confundir, que son las banderitas en los mensajes, de lo cual ya hablaremos extensamente porque es una herramienta estupenda, pero hablaremos en otro momento extensamente de este tema, repito. Ya os digo, pero que no lo confundamos. Que hay tres conceptos que es importante no confundir. Citas con tareas, con seguimientos. Y que, ya os digo, y entiendo que no es culpa de nadie, pero estamos en una época un poco, ya os digo, de transición, en el que si ya usáis las tareas, adelante. Entonces no requeriréis mucha más explicación, porque en cuanto has hecho tres, es muy fácil de usar, ¿vale? Repito, una excepción serán mañana unas tareas que vemos, creo que es mañana, una excepción que son unas tareas que se asignan, que eso tiene su gracia, ¿vale? Pero eso será mañana, ya os digo. Creo que si os vais hoy a poneros a usar tareas, dadle un tiempecillo, esperad a ver si al final es mejor que os paséis al to-do, si al final se queda definitivamente en el Outlook o lo hacen como aplicación aparte o a ver cómo lo van a organizar, porque os digo, estas cosas están cambiando, estas semanas, estos meses están cambiando, yo me esperaría un segundo. Ya os digo, aunque resulte que pueda ser un poco popular esto, ¿vale? Bueno, pues nada, que mañana seguimos. Hoy hemos ido un poquito más atropellados porque he tenido que meter lo de el tema este que me habéis preguntado varios, que encantados, ¿eh? Cuando queráis cosas o tal, decidlo y se modifica o se puntualiza lo que os sean cómodos. Pero bueno, que hoy lo que tocaba era facilito, eran eso, agenda, citas y tal. No es para todo el mundo, pero es algo sencillito. Mañana seguimos con más cosas del Outlook. Venga, hasta mañana.